Vamos a profundizar sobre este tema con el exconsejero Eduardo Huchin. Bienvenido. Muy buenas tardes, Gloria, me da gusto saludarlos. Al contrario, maestro, es un gusto tenerlo el día de hoy aquí en el programa. Y quisiera comenzar, ¿a qué se hace merecedor un consejero cuando se retira? Bueno, de acuerdo con el reglamento del Instituto Nacional Electoral, tiene derecho a esta compensación por terminación de relación laboral, que es la que anunció oficialmente el Instituto Nacional Electoral en el comunicado que ya se dio a conocer. Esta es la cantidad que en el caso de Lorenzo Córdoba le corresponde 1.9 millones de pesos, casi 2 millones de pesos. Lo que ocurre es que todo parece indicar que esta no es la única cantidad que va a recibir Lorenzo Córdoba al concluir su encargo en el Instituto Nacional Electoral, porque hay en efecto, como decía el representante de Morena, hay en efecto un seguro de separación individualizada que es digamos, común en los órganos electorales y en otros órganos autónomos, no en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, digamos, se integra este seguro de separación individualizada con el 50% que aporta la institución y el 50% que aporta el trabajador. Y esto pues da una cantidad, en este caso elevada, porque los ingresos de Lorenzo Córdoba y los demás consejeros son altos. Se estima que va a recibir, en el caso de Lorenzo, 7 millones de pesos adicionales. Eso no se ha confirmado oficialmente, pero es posible que así sea. Esto es lo que se ha dado en llamar la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, porque por supuesto no todos los trabajadores del instituto tienen este nivel de ingreso, ni lo tendrán en caso de separación de su tarea en el Instituto Nacional Electoral. Maestro, ¿podría considerarse esto un exceso? Está de acuerdo con la reglamentación interna del INE, una reglamentación que el propio INE aprueba, pero si nos lo vemos desde el punto de vista ético, es ahí donde comienza a tener problemas, porque sabemos que este es un ingreso extraordinario, muy pocas personas en el país lo reciben, y pues no es, digamos, no va con la austeridad que postula este gobierno y tampoco con criterios de servicio público como los que postula, por recordar a alguien, el expresidente de Uruguay, José Mújica, que decía que sí es lícito hacer plata, pero quien quiera hacer plata lo hará mejor en el sector privado y no en el sector público. Entonces esa es la situación que tenemos, y esto pues contribuye desde luego a que el Instituto Nacional Electoral tenga un presupuesto que yo he llamado desmesurado, no ahora sino desde hace años. ¿Considera que se requieren cambios en la materia? Sí, yo he venido escribiendo, diciendo en cuanto foro tengo oportunidad, desde hace no menos de 10 años, que es necesario poner a revisión el presupuesto del INE y en general el gasto electoral de este país, incluido el financiamiento público de los partidos políticos, porque lo que se gasta en este país en elecciones es una suma fabulosa. En el caso del Instituto Nacional Electoral, este año tiene 14,000 millones de pesos, los partidos políticos tienen 6,000 millones de pesos en números redondos, y eso desde luego hace una cantidad muy alta, a la que habría que añadir el costo de los partidos y de los órganos electorales en los estados, y desde luego también lo que cuestan las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, los tribunales estatales, hacen una cantidad demasiado alta que es necesario racionalizar. Y esto es lo que impulsa en buena medida el llamado Plan B de reforma electoral. Precisamente preguntarle su opinión sobre este Plan B. El Plan B tiene virtudes importantes. Una de ellas es esta que mencionaba, la que
pone en el carril de racionalización el gasto del instituto. También el muy alto número de trabajadores, son 17,000 trabajadores los que tiene el INE, y los tiene haya elecciones o no, lo cual induce a pensar, bueno, ¿qué tiene que hacer 17,000 trabajadores en un año en que no hay elección federal? De tal suerte que una de las razones y uno de los contenidos del plan B es justamente el revisar esto, revisar a la baja, por supuesto, pero también hay que decir que el plan B sí genera problemas de operación en el instituto, pero no son problemas irresolubles, y tampoco comparto la visión catastrofista de muchos consejeros del Instituto Nacional Electoral y del mundo académico, que dice que la democracia casi se va a acabar por el hecho de que se ponga entre en vigor los contenidos del plan B. Esto no va a ocurrir, entre otras cosas, Gloria, por una razón fundamental. Sin demeritar la labor importante que tienen las autoridades electorales, lo cierto es que las elecciones las hacen los ciudadanos que van a votar, pero también los ciudadanos que sacrifican un día de su vida para recibir los votos de sus conciudadanos. De tal suerte que esto no hay que olvidarlo, sin demeritar, insisto, la labor importante que tienen las autoridades electorales. Maestro, ¿cómo podría analizar la relación que hay entre el gobierno federal y precisamente Lorenzo Córdoba? En este Consejo General se ha dado una situación sin precedente, una situación lamentable, diría yo, en la que el árbitro electoral se ha convertido en un jugador que se manifiesta como adversario del gobierno federal, de la llamada Cuarta Transformación y del partido mayoritario que es Morena. Esta es una situación indeseable, pero sobre todo dos consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, han asumido un papel que es así, de confrontación con el Ejecutivo, y esto pues digamos que desnaturaliza el papel del árbitro, y esto, como decía, es una situación muy lamentable y que no tiene precedente en este país. Desde luego que por la parte del gobierno también ha habido excesos verbales, esto hay que reconocerlo, hay que decirlo también, pero la labor de un árbitro pues es aguantar, porque si pierde la imparcialidad, como ha ocurrido con estos dos consejeros, pues lo cierto es que estamos en serios problemas como los que hemos visto que se desarrollan en estos últimos meses. Perfecto, maestro, pues le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Muchas gracias al exconsejero Eduardo Huchin. Muchísimas gracias, maestro. Muy buena tarde, encantado.